¿Cómo están, iglesia? Que tengan un día bendecido. Nuestro devocional lo leemos en Hechos capítulo 15, versículo 12 al 29. Acompáñenme en la lectura desde el verso 12 en adelante. Dice así: Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Vemos aquí que la reunión de Jerusalén continúa, porque luego de que Pablo y Pedro expusieran sus opiniones y testimonios ante el concilio de ancianos reunidos en Jerusalén, en el verso 13 toma la palabra Jacobo, a quien también se le conoce como Santiago. Este era hermano de Jesús y uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, por lo cual sus palabras iban a tener peso en cuanto al acuerdo y decisión que se necesitaba llegar en ese momento. El pasaje dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo. Ante el desacuerdo que había en el concilio, Jacobo lo que hizo fue citar las palabras del profeta Amós, que se encuentra en el capítulo 9, versículo 11 y 12 de este libro. Y notamos en los pasajes que leímos que él hace un resumen y evidencia a través de esa palabra el plan de Dios hacia el pueblo gentil, diciendo que desde los inicios de los tiempos bíblicos, los pueblos gentiles, todas las naciones, más allá de los judíos, serían considerados pueblo de Dios, y sobre ellos el nombre de Dios sería invocado. Luego de esto, Jacobo comunicó su decisión,
Y la decisión tomada estableció que los no judíos que se habían convertido a Dios no debían ser puestos bajo el sistema mosaico de ese momento, pero sí se les pediría que hicieran ciertas cosas, más bien por cortesía hacia los cristianos procedentes del judaísmo, porque las 4 cosas que los creyentes gentiles debían evitar ayudaba a que los judíos que vivían entre ellos y que compartían su fe cristiana no fueran ofendidos innecesariamente. Y esta iglesia nos deja una gran enseñanza a nosotros, y más que todo nos recuerda que todo aquello que dejemos de hacer, aun cuando no sea pecado ni ofenda al Señor, lo haremos por amor al otro, por aquellos que quizás son más pequeños en su fe, y también por amor a aquellos que tal vez por su legalismo y religiosidad no pueden comprender aún la verdad de Dios y la libertad que ella nos da. Esta decisión que estaban tomando la iglesia en ese momento les iba a facilitar la convivencia entre judíos y gentiles. La sugerencia y decisión de Jacobo fue aceptada y respetada por todos, y no solo porque él fuera un líder principal, sino que dio su opinión no personal, sino basada en las escrituras. Él dijo que lo que estaba aconteciendo con los gentiles concordaba con lo escrito por el profeta Amós. En un momento crucial para la iglesia tomaron una decisión basada en la palabra, donde dice que igualmente el Espíritu Santo estuvo de acuerdo con esto que ellos decidieron. Hoy en la palabra aprendemos que cuando uno entra en desacuerdo, cuando no sabemos qué hacer o qué pensar, lo que debemos hacer no es preguntar a la sabiduría humana, sino a Dios en su palabra. En esta ocasión, los hermanos acudieron a ellas para poder llegar a una decisión que fuera la correcta, y nuestra vida está llena de momentos como este. A veces entramos en confusión e indecisión, no sabemos cómo actuar ante esto o aquella situación. A veces nos quedamos parados pensando que ahí debemos estar hasta que las cosas se aclaren. Y la verdad es que todo se aclara cuando rápidamente somos expuestos o nos exponemos ante la luz de la palabra. Por ejemplo, te hicieron daño o te lastimaron en su palabra, Dios nos dice que amemos y oremos por nuestros enemigos. Cuando no sepas si hacer esto o aquello, ve a la palabra, porque finalmente todo se reduce a un sí o un no cuando lo medimos con la vara del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra expone lo que hay en nuestro corazón. Así expuso lo que los fariseos estaban queriendo hacer con los gentiles. En su corazón no estaba el vivir por la gracia y la misericordia de Dios, sino que querían continuar haciendo obras y cumpliendo leyes que ni siquiera ellos mismos podían llegar a cumplir. Esas mismas leyes las querían imponer sobre los gentiles. En conclusión, Jacobo nos da un excelente consejo que parafraseado diría algo así: dejemos atrás todos estos argumentos y pongamos nuestra mirada en el Señor, que nos pide que le sirvamos, que le obedezcamos, que le demos gloria a Dios. Para terminar, quiero leerte Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Iglesia, que sea la luz de la palabra de Dios que aclare nuestra decisión y nuestra elección en nuestro diario vivir. Amén. Te invito a orar. Amado Padre, cuántas gracias te doy por amarme incondicionalmente. Gracias por enseñarme a tomar decisiones basado en tu palabra y darme certeza que será siempre la mejor decisión. Te pido que me ayudes a enfocarme en servirte y en obedecerte, dejando que tú te encargues de lo demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.